por permitirnos pues hacerlo en este espacio tan bueno. Y bueno, pues todo esto en nombre del Centro de Estudios Bejaranos, que tengo el honor de presidir. Entonces, antes de continuar, supongo que le conocen todos, Antonio Gutiérrez Turrión, le voy a pasar la palabra y va a intervenir. Si se oye sin micrófono, mejor proyectar. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Mi presencia aquí obedece a una razón muy sencilla, es la de recordar y rendir homenaje a una persona con la que no tuve una relación muy prolongada, pero de la que, a pesar de ello, concluí muy rápidamente algo que por encima de todo lo demás define a cualquier ser humano. Y es que se trataba de una persona buena, en el buen sentido de la palabra, en el sentido en que lo utilizaba el poeta don Antonio Machado. En los últimos años de su vida tuve varios contactos con él. Nos unía la profesión de educadores, de profesores, de jóvenes, de adolescentes. Nos unía también ese amor especial que uno siente por su patria chica, cada uno de la suya, y bien es verdad que cada uno debe ser de su pueblo, pero también tiene que ser, como decía Platón, ciudadano del mundo, pero no digamos demasiado ombligo. Decía este sitio de amor hacia la patria chica, es el lugar en el que se empieza a vivir, ese sitio edénico y laudánico, en el que todo está al frente y nada hay a la espalda. Ese espacio al que siempre se vuelve con el corazón abierto y las manos dispuestas al abrazo. Yo nací en un pueblecito serrano de la Sierra de Francia y siempre digo que es el más bonito, no faltaba más, de la provincia de Salamanca. Como diréis todos vosotros, este es el más hermoso de la provincia de Ávila. Eso es lo que decimos. Hay que sentirlo, nunca se puede. Y nos unía, sobre todo, la pasión por la palabra. Él, desde su esfuerzo por recuperar todos los entresijos de la historia de Becedas, y yo por la creación poética y por la reflexión. La casualidad hizo que un día nos encontráramos y que descubriéramos la existencia de un amigo común. Ese amigo se llamaba y se llama Miguel Ángel Plaza, en unos años compañero mío de profesión en el mismo centro y en otros posteriores compañero suyo lejos de aquí, en Requena, en Valencia. Aquel nexo nos sirvió para llevar y traer noticias y recuerdos en ambas direcciones y para que Jesús me solicitara algunas colaboraciones para la revista Verde Doncella que con tanto cariño dirigía y coordinaba en su querido pueblo. En los breves encuentros vacacionales me contaba su situación personal y la de nuestro amigo común, que estaba enfermito ahora. Y una vez pegada la hebra, pues nuestras palabras se divulgaban en distintas direcciones, aunque casi todas, en todas las ocasiones, hacia los caminos de la educación, del mundo rural y de la creación literaria. La última vez que se acercó a mí para saludarme y que estuvimos departiendo fue precisamente poco antes del fatal desenlace, en pleno verano, en la presentación de un libro de otra amiga común que estaba aquí sentada. A los pocos días nos llegó a todos la triste noticia de su fallecimiento. Aunque de manera individual, todos los que le conocíamos supimos que se había ido una persona buena, un amante de su pueblo, un investigador de todo lo que le rodeaba y un entusiasta de lo más inventado, de lo más curioso. Hoy nos reunimos para recordarlo a partir de su persona y de su producción literaria e investigadora. En concreto, se presenta su último trabajo, La vida de Fray Jordán de Becedas, otro hijo de su pueblo
que marchó a América en aquel anhelo de evangelización del siglo XVI. Ya nos había dado noticias en otras ocasiones de este becedense, y en este libro viene a dejarnos un retrato definitivo de su paisaje. Yo no voy a mostrar el contenido del libro, ese se va a hacer a continuación. Solo he venido a dejar unas breves palabras en reconocimiento de su autor. A Jesús Gómez Rázquez le debéis, los becedenses, y le debemos todos, no solo las mejores recopilaciones de noticias acerca de los principales personajes que han dado gloria a Becedas, sino también de aquellas otras gentes que de un lugar u otro se asentaron en este pueblo y conformaron la intrahistoria más viva e inmediata de la localidad. Ha dejado intensas páginas de investigación acerca de la historia eclesiástica de Becedas, Fray Jordán de Béjar, Becedas, Crisanto Rodríguez Sánchez Casanueva, Fray Vicente y otra serie de personajes, las monjas del Colegio de Santa Teresa, y un nutrido grupo de personajes masculinos y femeninos nacidos en Becedas. Cualquiera que se fije en estos nombres verá que inmediatamente que casi todos tienen algún origen religioso. Bueno, no hace falta que se destaque la importancia, para bien o para mal, esta es otra historia, para ocultar el parte de los elementos religiosos, la Iglesia sí que ha beneficio a lo largo de la historia. Por eso tantos personajes de este tipo. De todo ello nos dio noticia detallada en un importante trabajo de investigación que publicó nuestra revista de estudios veteranos en 2022. Y otro tanto hizo con el trabajo titulado Bejaranos en Becedas desde el siglo XVI al XIX, que también publicó en nuestra revista en el año 2020. En él vino a demostrar la bastante mezcla de gentes de Béjar que emparentaron con gentes de Becedas y viceversa, en un ejemplo magnífico, creo yo, de intercambio y de convivencia. No en vano, hay que recordar que Becedas dependió del ducado de Béjar hasta, si no recuerdo mal, 1833, en la división provincial que pasó a Ávila. Pero hay tres personajes por los que él se interesó principalmente. Tres personajes que él ha estudiado y que nos ha dado a conocer. El citado Fray Jordán, Teresa de Ávila y Miguel de Unamuno. El primero de ellos salió de su patria chica para emprender una tarea de alcance y empeño sobrenaturales acordes con su fe en las tierras del Nuevo Mundo. De todo ello trata la biografía que se presenta aquí. La segunda, Teresa de Ávila, llegó a Becedas, recordaréis, con ansias de curación y de reposición de fuerzas para emprender después otra tarea ingente de escritura, de fundaciones y de religiosidad. El tercero, el doctor de Salamanca, don Miguel de Unamuno, se refugió en Becedas en periodos veraniegos, al amparo de su naturaleza y acaso buscando las huellas de la santa y las raíces de su espiritualidad que tanto le interesaba. De los tres ha dado sobrada cuenta en diversos escritos y en conferencias, y se lo debemos agradecer. Es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Lo hago en mi nombre y seguramente en nombre de muchos más, espero que de todos nosotros también. Y lo hago desde el agradecimiento, desde el reconocimiento por su esfuerzo y por su trabajo. Y si me lo permitís, por los valores que compartimos y por la amistad. Creo que Jesús, en alguna medida, cada uno en su sitio, esto es sin duda lo más importante que quiero decir aquí esta tarde, representa en alguna medida la síntesis de estos tres célebres personajes que él ha estudiado, conocido y que ha servido. Jesús salió de su patria chica para desarrollar el noble trabajo de la educación en otros lugares de la geografía española, y a ellos llegó el nombre de Becedas en sus conocimientos y en sus ideales, hasta sembrarlos en las mentes de sus alumnos. Tarea extraordinaria, fantástica.
Podemos decir que era un ejemplo similar, eso sí, en forma laica, al de Fray Jordán en su aventura americana. Pero Jesús volvía a su pueblo en cuanto podía, en busca del descanso merecido y con el deseo de tomar impulso renovado para el trabajo de cada curso académico. En su pueblo sanaba y renovaba los aires, se henchía del empuje de la naturaleza, de esta naturaleza extraordinaria, de la que gozáis aquí y de la que gozamos también cerca de nosotros en Béjar, de la bondad de sus vecinos, para volver con energías renovadas a su profesión, a sus cursos. Era también una imitación de lo que hizo Teresa en su estancia en Mecenas, a poco que lo recordéis. La naturaleza, el clima, el frescor veraniego, la cercanía de sus gentes, la proximidad, en suma, a los elementos más esenciales, sirvieron a Teresa de reposo, de sanación y de reanimación. Jesús estudió muy bien la huella de la Santa Andariega en Mecenas y rastreó los detalles de su estancia en los parajes de Cedavia. Hay que suponer, sin temor a equivocarnos, que aún más que en la Santa Regla, aunque solo sea por cuestión de cronología, los lugares y las gentes de Mecenas han conformado y dejaron huella definitiva en la persona, en el sentimiento y en el pensamiento de Jesús. Y Jesús encontraba en su patria chica el rastro de todo aquello que había conformado la historia y la permanencia de algunos valores que él quería defender. Esos valores que nos habían representado precisamente los personajes que había estudiado, que había ido conociendo y que le habían dejado el ejemplo que debía, quería y podía seguir. Había hecho algo similar a lo que hacía Unamuno en busca de la paz del lugar y de las huellas de Teresa. El rector de Salamanca no solo descansaba en la naturaleza de Mecenas y de la comarca, sino que en ella llegaba a concitar la reunión de otras personas notables. Hoy no vamos a hablar de eso, pero venían personas muy notables, quienes al amparo del pensador y de la naturaleza que los acogía, desarrollaban reuniones, rumiaban pensamientos y proponían valores a la sociedad en general, de la que formaban parte. Tal vez por estas tierras terminó por confirmar don Miguel de Unamuno aquel principio tan suyo, y ahora cito textualmente, que retaba así: el ser individual es la realidad primaria. Nada hay más universal que lo individual, pues lo que es de cada uno lo es de todos. Estos tres senderos que he enumerado los recorrió Jesús de dos formas bien diferentes. Por un lado, desde el trabajo individual, rebuscando en los escritos y en los archivos los datos que después elaboraba y a los que daba forma en revistas, libros y conferencias. Por otro, bebiendo de las fuentes orales de sus vecinos, de nosotros, y compartiendo con todos nosotros, con ellos, los recuerdos del pasado y las acciones del presente en la familiaridad y el cariño de sus paisanos, de aquellos que compartían con él sus días, con sus luces y sus sombras, con las alegrías y las tristezas. En definitiva, con todos los que hicieron tiempo con él, pues hacer tiempo es compartir conciencia y compartir las cambiantes realidades de las horas y los días. Muchas de estas horas compartidas pasaban después a la revista Verde Doncella, que él con tanto mimo coordinaba, en la que con tanto trabajo participaba y en la que recogía colaboraciones de tantos vecinos y amigos. Yo fui testigo del mimo con el que los días de verano Jesús se acercaba con la imprenta en Béjar para aportar los trabajos, para corregirlos y para ser partícipe de la elaboración de esta revista que vosotros bien conocéis. Verde Doncella, qué nombre tan poético y tan evocador de los frutos tan preciados de vuestro pueblo, las manzanas de Mecenas.
que en el verde brillante de las manzanas iban también la lozanía, el frescor y el espíritu positivo que Jesús pretendía para su pueblo, para decirles. Y qué satisfecho se le veía cuando recogía los ejemplares de las revistas ya terminados y prestos para ser repartidos entre vosotros, sus autores últimos y el objeto de sus páginas. Jesús debe mucho a sus paisanos y sus paisanos le deben mucho a Jesús. Jesús entregó su trabajo y su cariño a su terruño, y este esfuerzo sirvió para extender los valores y la historia de Beceras hasta otros lugares más amplios. Nosotros debemos entregarle hoy el reconocimiento, el aplauso y el recuerdo. Yo lo hago públicamente y añado a ello un fuerte abrazo. Y para terminar, permitidme que haga un pequeño guiño filológico, el recuerdo de la especialidad de conocimiento que compartía con Jesús. Pues los dos nos hemos dedicado al conocimiento de la palabra, ese instrumento esencial en la comunicación humana, instrumento que bien utilizado nos aproxima y que mal utilizado nos separa y nos rechaza. Pues bien, recordar, que es lo que estamos haciendo aquí hoy, es un término que procede del latín recordare, con un prefijo y una forma verbal. Y esta palabra, recordare, se hunde en la palabra cordis, que significa corazón. Por eso, recordar es poner en pie de nuevo el corazón, despertar la conciencia y volver a vivir la vida, la imagen y los actos de las personas. Eso es lo que hacemos esta tarde aquí. Ponemos de nuevo en pie la persona, la figura y los hechos de Jesús Gómez Blanco, de Jesús. Será mejor el recuerdo si lo hacemos con el valor de la etimología, es decir, desde el corazón, con concordia y con cordialidad. Por él y para él, este recuerdo de todos nosotros. Muchas gracias. No sé si, a mí supongo que si quito el micro me ves peor, porque no tengo la misma voz. Lo mantendré un poco más acoplado ni nada, ¿no? Bueno, pues vamos a dar unas pinceladas del libro que presentamos otra vez esta tarde. Lo presentamos en Béjar en noviembre, cuando salió, a finales de noviembre fue, y bueno, pues esta sería la cubierta del libro, biografía del legendario apóstol Fray Jordán de Béjar, que nació en Beceras en 1529, murió en Oaxaca, México, en 1592. Lo editamos nosotros, el Centro de Estudios Bejaranos, como parte de la colección Don Francés de Zúñiga, que empezamos hace algunos años. Este es el número 9. Aquí tenemos una imagen de Jesús. Y bueno, los libros de la colección, cada año sacamos uno, como estaba diciendo, se dedican a un bejarano de la tierra ilustre y con la condición de que haya fallecido. El nombre de la colección se debe al primer número, que se dedicó a don Francés de Zúñiga. Su autor está aquí, presente, José Antonio Sánchez Paso. El segundo se dedicó al filósofo Nicomedes Martín Mateos, el tercero al músico José Lino Blázquez, el cuarto al duque don Manuel, el quinto al mecenas del Museo Judío, David Melul, el sexto a Pedro Dorado Montero, el catedrático de la universidad, el séptimo a José María Blázquez de Pedro, que fue un anarquista bejarano, y el que había sido el último hasta entonces, al marino Tomás Olleros Mansilla, que fue el último conquistador español a finales del siglo XIX.
El sumario del libro que nos ocupa tiene una presentación, todos nuestros libros la tienen, un prólogo a cargo de Luis Felipe Comendador, que no ha podido estar esta tarde aquí. En el siguiente punto, Jesús se dirige ya al lector explicando cómo ha realizado las investigaciones, un poco de qué ha partido para construir este libro. Habla también acerca del nombre Fray Jordán de Bejas, Fray Jordán de Becedas, Fray Jordán de Santa Catalina y alguno más. Ha recibido distintos nombres. Él en realidad parece ser que se llamaba Juan, pero al ingresar en una orden religiosa, ya lo sabemos, hay muchos que se cambian el nombre. Él, pues, Jordán de Béjar, quizá porque Béjar sonaba más que Becedas, aquí en España era una localidad más grande, pero cuando se marchó a América ya se solía hacer llamar Fray Jordán de Santa Catalina. Bueno, Jesús hizo un buen estudio de las distintas variantes del nombre, de cómo se le llamó en los distintos sitios. La verdad es que está muy bien escrito el libro, lo cual no nos sorprendió en absoluto tratándose de él. Y luego se vaya con la biografía, el nacimiento en Becedas, la infancia, bueno, incluso elucubran distintos autores. Algunos decían que había nacido en Béjar sin aportar grandes pruebas, otros le ponen en Valladolid, pero bueno, Jesús demuestra claramente que nació aquí. En su época de adolescente y cuando se marcha de misionero a México. Estuvo 40 años nada menos en la provincia de Oaxaca, en México. Habla de su muerte, sus prodigios, porque se le atribuyen algunos, llamémoslo, milagros. Va tratando de la trayectoria de él, que fue un importante personaje allí. Como epílogo hay una parte interesantísima que establece un paralelismo entre Teresa de Ávila y Fray Jordán. Teresa era mayor, él era un niño, pero se alojó en la pensión fonda que tenía la familia del pequeño Juan, y entonces parece evidente que tuvieron que compartir una charla. Incluso Jesús apunta a la posibilidad de que la idea de hacerse misionero se pueda derivar de alguna de esas charlas que pudo tener con la joven Teresa, y luego pues incluye una interesante biografía. Aquí, bueno, pues hemos puesto algunas imágenes. Hay una que se conoce bien aquí, la iglesia de la Inmaculada Concepción, otra del templo de Santo Domingo de Oaxaca. Jesús insiste mucho en que Fray Jordán no se dedicó solamente a la doctrina cristiana, que también ayudó muchísimo a aquella población, incluso les enseñó técnicas para la agricultura, para aprovechar bien la tierra, digamos, para mejorar su calidad de vida. Y de hecho, aunque hubo revueltas en aquellas épocas, nunca tuvo lugar alrededor de él, o sea, era una persona respetada y querida por las gentes de Oaxaca. Y bueno, pues allí se detiene, evangeliza a los indios, pero como decía, pues en algo más que evangelizar, ¿no? Y que todos los testimonios iban muy austero, iban dando a todos los sitios, a veces por unos terrenos terribles que no nos atreveríamos a ir ahora, por la selva, por terrenos escarpados, y no le importó para, digamos, pues llevar su ayuda a toda aquella población. Fue maestro, fue predicador de novicios, sanador de enfermos, y tuvo una devoción a la Virgen de Juquila, y allí fundó el convento de San Jerónimo, que, bueno, las imágenes no son muy buenas, pero esta sería su portada. Tuvo gran devoción a la Virgen de Juquila, de ahí de México. El santuario de Juquila sería este. El epílogo, como decía, pues lo dedica a las relaciones que pudo haber entre Santa Teresa, entonces una persona joven, y él, que era un niño, aquí en Becedas. Y bueno, como resumen, pues sacamos la conclusión. Partió muy joven al Nuevo Mundo para evangelizar a los nativos, influenciado no por Teresa, podría ser perfectamente plausible esa idea. Su labor fue más allá de la evangelización, les ayudó a sanar, les enseñó técnicas para la vida corriente, luchó por los derechos de aquellos pueblos no tan primitivos,
les enseñó muchas cuestiones prácticas y bueno, nosotros no podemos menos de agradecer este magnífico trabajo que nos ha permitido conocer a un personaje que fue muy destacado, pero era mucho más conocido fuera de nuestras fronteras. En Oaxaca se ha oído hablar de él mucho más que en su tierra natal. Eso nos ha pasado con otros personajes de nuestra tierra, de aquí, de Béjar, que han desarrollado una gran parte de su vida fuera, han sido allí han desarrollado una labor destacada y, sin embargo, pues aquí no teníamos mucha constancia. Pero gracias a este trabajo de Jesús, esto se subsana. Y no solamente nos lo va a dar a conocer aquí, sino que como miembros de una aldea global en la que vivimos todos, probablemente, seguro, esto se ha traspasado ya a nuestras fronteras, seguramente este trabajo lo conocerán también en aquellas tierras mexicanas tan queridas para recordar. Y bueno, pues nada más. Esto sería un resumen del libro. Tenemos aquí algunos ejemplares por si alguien quiere adquirirlo. Y bueno, y si alguien quiere intervenir, veríamos. Es que no me acuerdo cómo te llamas, perdona. Yo Salvador. Salvador. Pero en fin, yo poco puedo decir, nada más que era, aparte de primo, así creo que es una persona excepcional para este pueblo. Y lo que sí me da un poco de pena que no esté esto lleno, porque creo que se lo merecía él. Y nada más, yo no compartí estudios con él, yo estudié en Béjar 6 años, inauguré el Instituto de Béjar, y allí estuve 6 años, que me fue muy bien, pero no, digamos, no compartí lo que es la vida académica, pues, primero porque era mucho más joven, y yo tomé otro camino, pues Béjar, Salamanca, Madrid. En fin, nada más, daros las gracias en mi nombre, porque antes era algo, ahora ya no soy casi nada, en mi nombre y en el de todos los de Beceras. Gracias. Muchas gracias a todos vosotros y te tenemos la palabra. ¿Quieres micro? No, se me olvidó. Estuve en Béjar, en Rosales, Sí. me pidió Martina que si tuvo presencia, que si podía estar en la presentación especial del libro, que me agregaran, porque yo estaba muy lejos, la familia que Oviedo y Medina, y subí a la presentación y me encantó, y te comenté que recomendé que si se podía hacer la participación de Beceras en el mes de agosto, me dijiste encantado, y muchas gracias por hacerlo. En nombre de la familia, te doy las gracias. Nada, las gracias os las damos nosotros a vosotros. Una sugerencia, una petición, y es que yo no sé muy bien cómo está ahora la redacción de la revista que hacíais aquí anualmente, si no recuerdo mal. Soles sabrá algo. Sí, está hecho, Soles. pero no terminan de mandarla. Está ya con... Sería extraordinario que no la dejarais. No, sí está. Porque allí yo creo que se Ya concentraban falla la imprenta. trabajos de distinto nivel, como es normal, pero había participaciones populares y había otras, pero yo creo que el conjunto era una cosa muy buena para el pueblo. No, la Por vez eso, está editada. desde fuera, nosotros hemos participado alguna vez y por ahí están las 2 horas. Y si queréis seguir pidiendo cosas, pues las podemos mandar, pero sobre todo entre vosotros mismos. Yo creo que eso es un conjunto de una manifestación popular de gente del pueblo que se queda a conocer cosas y que quedan ahí, que se transmiten de nosotros. No lo dejéis siempre así. No, este año por lo menos está. Muy bien. Pero ha fallado la imprenta y ya tenía que estar repartida pues, casi el 50%, pero no ha podido ser. Bueno, pues más tiempo. Si el que lleva lo de la revista no está aquí, que tuvo que ir a su pueblo, y él es el que está más enterado, pero el problema es ese, que ya tenía que estar repartida la mitad. Porque no decaigan ni la revista ni las manzanas. Las manzanas van decayendo. Esas ya están decayendo. La de Doncella
altavoz, que me lo des. Que estoy vago, vale. Sí, aquí lo siento. Hola, buenas tardes. Me habían pedido la presidenta del Centro de Estudios Pejaranos y el presentador Antonio que estuviera en la mesa con ellos, porque ellos saben, también lo sabe Martina, que cuando Jesús era, es que no me acostumbro a decir Jesús, para mí era Chuchi, siempre fue Chuchi. Entonces ahora esto de Jesús es como demasiado serio, pero bueno. De Don Jesús. Sí. Bueno, Jesús y yo... Don Jesús tampoco. No, pero Chuchi. Sí, sí, para nosotros es. Cuando él fue a estudiar a Salamanca, yo fui con otro amigo bejarano y los tres... Bueno, el Chuchi estaba con otro chico que, si no recuerdo mal, compartía habitación con otro que se llamaba José Luis. ¿No te acuerdas? Bueno, el caso es que fuimos a caer... Tal vez Fabián, tal vez. Sí. No sé, Francisco Fabián. Fuimos a caer a una pensión, que era lo típico entonces cuando eras estudiante, y compartimos, vamos, un curso, dos cursos. Y me acuerdo perfectamente, era una mesa muy larga donde estábamos todos pensionados. Había una mayoría de gente de Arévalo, los de la comarca éramos, había hasta un japonés y un norteamericano, lo cual ya eran síntomas de la apertura de España en aquel momento. Y Jesús se sentaba precisamente enfrente de mí, con lo cual debí comer todos los días durante un par de cursos. Y Martina me acaba de recordar un sitio que ella y su hija han visitado en alguna ocasión y que de repente me echa claro, será un lugar de Antonio también. Las caballerizas, las famosas caballerizas, que es la cafetería de la facultad Facultad de Filosofía y Letras, el Palacio de Araya, que yo creo que Jesús y yo compartimos más ratos en las caballerizas y en las escaleras de Araya al sol que las aulas. De toda aquella gente, incluido el japonés y el norteamericano. No, las que no puedo decir son las que pasaron en la pensión. Hasta aquí puedo ver. Pero que se me ha ido el hilo de lo que iba a decir. Había por el japonés y por el... Que toda la gente de aquella que compartimos tan agradablemente un par de cursos, tan solo Jesús y yo estudiábamos en esa facultad, el resto estaban en otros sitios por ahí dispersos, lo cual eso significó siempre él iba por delante de mí, en todos los sentidos, yo iba corriendo detrás, y nos ha permitido después, una vez que terminamos los estudios, efectivamente, lo que ha contado Antonio de compartir el amor al terruño, Antonio con su terruño de madero, Jesús, Chuchi, con el terruño de Beceda y yo con el terruñazo de Béjar, que va grandote. Y la creación literaria, efectivamente, siempre Jesús allí. Las conversaciones o lo que después hablábamos, alguna vez incluso que vine a verlo aquí en verano, pues impepinablemente nos íbamos a hablar de la literatura. Así que, bueno, que es este recuerdo imborrable del compañero de prisión que se llamaba Chuchi y no Jesús. ¿Ves cómo tenías que hablar? Bueno, pues si alguien más, es la ocasión. Si no, pues cerramos el acto. Y volviendo a reiterar las gracias a todos por venir. A vosotros.